Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de la realidad en la República Argentina. Enseguida vamos a seguir con los amigos de D'Alessio, las revelaciones, la investigación del juez Ramos Padilla, los testimonios que se desprenden del expediente, los audios que están en el expediente. Todo lo que te mostramos aquí está en el expediente. No se inventa nada, es la realidad, por más dura que parezca. Es lo que muchos quieren tapar, ocultar, y en estos momentos legisladores nacionales que se rasgaban las vestiduras por la institucionalidad en la Argentina, hoy quieren tapar defendiendo lo indefendible, porque lo que está en juego aquí es la salud institucional de la República Argentina. Enseguida vamos a volver con la presentación que hizo el juez Ramos Padilla ante la comisión bicameral que preside el senador Marino. Senador Marino, no se deje presionar por la salud de la República, tiene que convocar de urgencia a la comisión y de urgencia al juez Ramos Padilla a que informe sobre las cajas que ha entregado con documentación. Pero el viernes habló el presidente Macri, hemos estado analizando, lo vamos a seguir analizando hoy, el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa. Durante el fin de semana se hicieron varias encuestas de interpretación sobre las palabras del presidente. El Centro de Estudios de Opinión Pública que dirige Roberto Bachmann fue una de esas. Mire, ¿cuánto le creyó a Mauricio Macri? Poco, nada, 63,7. Mucho, bastante, 30,6. No sabe, 5,7. Esto es muy interesante, porque esto se desprende también de lo que es la realidad política de la Argentina de hoy. Cuando espontáneamente le preguntan al ciudadano cómo va a votar en las próximas elecciones, dice en contra del gobierno más del 60%. Y este 30% es el núcleo muy duro que sigue teniendo Cambiemos, que es alto, que lo sigue teniendo. Núcleo duro que defiende cualquier cosa venga de Macri. ¿Qué sensación les dejó el discurso presidencial? Bronca, 24,6. Mire, el sentimiento de bronca ante el discurso presidencial está arriba, 24,6. Preocupación, 20,5. Incertidumbre, 15,9. Angustia, 7,3. Confianza, 12,4. Optimismo, 9,1. Tranquilidad, 5%. No sabe, 5,2. Bueno, esto es lo que se desprende de la encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública que dirige Roberto Bachmann sobre el discurso de Mauricio Macri. Estamos en este año electoral, se habla mucho, hay mucho movimiento en los distintos partidos políticos. Están en estos momentos reunidas, seguramente mañana te vamos a contar, la cúpula de la Unión Cívica Radical en Corrientes. Tiene que definir si le van a presentar un candidato en la interna de Cambiemos. Tienen que decidir los radicales si enfrentan a Macri en una interna o lo dejan solo. Y también tienen que definir hoy, o están tratando algunos, que la conducción nacional se meta en una interna hipercaliente, supercaliente, que está poniendo al borde de la ruptura a Cambiemos en la provincia de Córdoba, que es la interna de Cambiemos, porque el radical agorilado Mario Negri no quiere internas, no quiere saber nada de ir a una interna con enfrentar al intendente de la capital, Ramón Mestre, que pareciera, con una lista puramente radical, puede llevar las de ganar. Es más, hoy produjo el siguiente tuit el diputado nacional Mario Negri, que cuenta con el aval de Macri y de Marcos Peña. Dice Mario Raúl Negri:
por pedir que se cumpla con lo que por unanimidad solicitó la Junta Electoral para asegurar la transparencia en la interna de Cambiemos en Córdoba, los que manejan la Unión Cívica Radical de Córdoba mandan a decir que me van a expulsar del partido. Yo trabajo para sacar al PJ, ellos para sacarme a mí. Qué frase poca feliz del diputado Negri, ¿no? Que es un hombre de la democracia. Yo trabajo para sacar al PJ. ¿Cómo se agoriló el diputado que en algún momento era un diputado alfonsinista, pero se han olvidado en el radicalismo de los valores esenciales de la libertad y de la democracia que tenía Raúl Alfonsín? Bueno, veremos qué definiciones. Lo que dice Ramón Mestre o el entorno de Ramón Mestre es que ellos van a ir a la interna y que si llega a haber alguna intervención al distrito o si no quieren hacer, van a romper Cambiemos y ellos irán por la Unión Cívica Radical a pleno. Es decir, es una interna súper caliente la de Córdoba. Y Neuquén, atención con Neuquén, es la primera provincia, vota el 10 de marzo, el próximo domingo. Movimiento Popular Neuquino va con Omar Gutiérrez, actual gobernador. Hace ya muchos años, desde el retorno a la democracia, que están en el poder. Unidad Ciudadana, esto no es solamente Unidad Ciudadana, aquí en Neuquén es una muestra de la unidad ciudadana con sectores del Partido Justicialista y sectores provinciales que llevan a Ramón Río Seco de candidato y al diputado Darío Martínez como candidato a vicegobernador. Es una de las provincias en la que la expresidenta Cristina Kirchner ha estado impulsando la unidad, como en otras 5 provincias. Hoy están muy parejas las encuestas. Algunas encuestas le dan a Ramón Río Seco arriba del Movimiento Popular Neuquino. Hay mucho nerviosismo del Gobierno Nacional y del Movimiento Popular Neuquino por lo que pueda ocurrir el 10 de marzo. Cambiemos llega de candidato a Horacio Pechi Quiroga y la Democracia Cristiana a Jorge Sovich, ex gobernador del Movimiento Popular Neuquino. Y hablando de candidaturas y de posibles candidaturas, Roberto Labaña reapareció públicamente, le dio un extenso reportaje a Jorge Fontevecchia. Ayer se lo pudo leer en el diario Perfil y también una entrevista televisiva. Esto decía Roberto Labaña. A ver, si estoy acá todavía en este proceso es porque advierto que efectivamente en la sociedad hay una demanda fuerte de un cambio, de salir de lo que le ofrecen Macri o Cristina, una grieta profunda, sin el mínimo diálogo. Ya ahí ni siquiera hay diálogo. Antes de llegar a la etapa de si escuchan o no, hay una etapa previa que ni siquiera hay posibilidad de diálogo. Digo, sí, si estoy en esto es porque la demanda está. Las dudas no son sobre la demanda, las dudas son más sobre la oferta, sobre la capacidad realmente de armar un espacio con peronistas, con justicialistas, con radicales, con socialistas, con sociedad civil, con partidos provinciales, con desarrollismo. Armar eso es complejo, sobre todo cuando hay dos opositores que prefieren que no haya nada, que prefieren que haya una grieta, un gran agujero, aunque parte de los argentinos nos estemos cayendo por ese agujero, prefieren el agujero. Parte de la extensa entrevista que Jorge Fontevecchia le realizaba a Roberto Labaña, reitero, para aquellos que les interesan los conceptos, ayer publicada en forma extensa, completa, en el diario Perfil. Hoy por hoy, Labaña está impulsado
por el expresidente Eduardo Duhalde, por el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Lifchip, que también está muy entusiasmado. Hay como conversaciones cruzadas, incluso en algún momento le llegaron mensajes y envió mensajes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy por hoy está todo para verse. Hoy por hoy está todo para verse. Hay un dato fundamental para aquellos fundamentalistas que hace un año atrás, cuando desde este programa hacíamos mención de la necesidad imperiosa que la oposición tenía que ir unida para desbancar al actual proyecto, que no solamente es Cambiemos, sino que es un proyecto político, mediático, judicial, que sostiene a Cambiemos. Hoy por hoy, ya yo le diría que en un 90-95% no hay dirigente, incluida la propia expresidenta, que hable de la necesidad de la unidad. Mire, hay 6 provincias que van a ir con unidad, de las cuales la expresidenta ha estado trabajando. Neuquén es una de ellas, Entre Ríos es otra, Santa Fe, donde se ha logrado un gran consenso en torno a la candidatura de Perotti, inclinando la expresidenta el favor hacia Perotti, y otras provincias. Es decir, todo está por verse, nada se puede descartar y habrá que ver los próximos meses cómo finalmente afloran las distintas. Lo ideal, como yo siempre digo acá, sería que todos se sometan a las PASO. Sería realmente espectacular para la democracia y para la vida de los partidos. Que nadie le tenga miedo de la dirigencia política a someterse a las PASO, incluidos los dirigentes de la oposición, en distintos espacios, y que después defina la sociedad quién quiere que sea el candidato de la oposición. Sería fantástico que eso ocurra. Pero bueno, veremos. Hoy todo el mundo habla con todo el mundo. Eso es lo que le quiero decir. Todos hablan con todos. Todos hablan con todos. En el sector de la oposición, del peronismo. Bien, retomamos los amigos de D'Alessio. Porque ahora todos se quieren hacer los distraídos. Ha repercutido mucho los audios que recién escuchábamos, ¿eh? Repercutió, está trending topic número 1 en la República Argentina, los amigos de D'Alessio. Mucha repercusión en las redes, muchos comentarios, porque es increíble con el poder que habla este hombre frente a un juez federal. Vamos a escuchar uno de esos audios de nuevo, cuando el juez federal Ramos Padilla le va a hacer el allanamiento a la fastuosa mansión de Saint Thomas, donde D'Alessio lo enfrenta y empieza a pedir. ¿Por quién? Mírelo, escúchelo. Todo este procedimiento es un tema de Estado. Yo entendí el concepto. ¿Usted quiere hablar conmigo ahora? Yo necesito hablar con usted en privado porque hay cosas que tienen que ver con seguridad nacional que lo tienen que evaluar. Entonces, hay cosas que no entiendo si se la pueden ver. Bueno, entonces, quiero llamar al presidente, o quiero llamar a Patricia, o quiero llamar arriba. Yo lo entendí perfectamente. Pero hay cosas que vos ves que no la puedes ver, no es un tema. Yo voy a secuestrar, voy a apagar la computadora y la voy a tener ahí en reserva. Hay cosas, perdón, estoy haciendo yo hice el último libro con Dani Santoro que está ahí arriba de la mesa del mecanismo. Hay cosas que son de otro libro. A mí lo quiero hablar con él y le digo que usted se la está llevando. Bueno, en 2, vamos a poner el otro, ya que estamos, para que usted vea la dimensión de la importancia de este hombre que intenta enfrentar a un juez federal, saca pecho, nombres. Mire el otro audio, escuche. No, pero usted se me viene encima. Estamos acá. Yo quiero saber un tema procesal si el doctor Villena tiene o no tiene que saber una información que tiene que ver con internet nacional. Ese no es un problema mío, señor. No es un problema, no me compete saberlo. No me compete saberlo. Sí, porque Entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo trabajo y usted me ve en televisión de que trabajo y todo? ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Pues mi vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿Usted trabaja con el Hezbollah, doctor? No, ¿no? Bueno,
Está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir Yo algo... quiero lo hablar vamos con a la dejar. ministra, nada más. Bueno, Usted muy me bien. niega. No, Quiero hablar en o este con la momento- amiga, en o este- con la ministra, o en con el este señor momento- presidente, no. para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. En 2 oportunidades, reitero esto, este es el momento del allanamiento. D'Alessio le habla así a un juez federal, lo prepotea. En 2 oportunidades dice quiero hablar con el presidente. En 2 oportunidades dice Patricia la ministro. En 2 oportunidades quiere hablar con el señor Arribas, titular de la AFI. Ahí están los audios. Del día del allanamiento, Irina, lo recordamos. Aparece diciéndole como yo tengo más poder que usted, ¿no? Claro. Mire con quién puedo hablar. Yo insistía, hay que prestar atención a los vínculos de este hombre con muchísima gente. Y estamos hablando de la ministra Patricia Bullrich también en particular. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer material en el expediente. Hay muchísimas cosas que no conocemos, hay muchísimas por conocer y hay muchísimas que no sabemos si alguna vez vamos a conocer. Pero hay fotos. Hay fotos que tienen relevancia. Vamos a la primera, Irina. Ahí está. Vamos a la primera, a ver. Esta. Este es el momento en que extraditan al país a Pérez Corradi. Un gran operativo publicitario del gobierno de Patricia Bullrich, cuando incluso la ministra dice, yo que Aníbal Fernández me empezaría a preocupar, porque lo traían a Pérez Corradi para que direccione sus dichos contra Aníbal Fernández. Ante la justicia no dijo absolutamente nada Pérez Corradi, nada de lo que quería el gobierno. Ahora, esta foto es en ese momento. Ahí se lo ve a D'Alessio y se la ve a Patricia Bullrich. Efectivamente, a Pérez Corradi lo traían en ese momento para juzgarlo por tráfico de efedrina. Fue juzgado, además declaró en carácter de arrepentido. Estaba todo el mundo esperando que hablara de Aníbal Fernández, tal como venía prometiendo el gobierno, y eso no sucedió. Esa escena en la que están por traerlo al país, la escena de ese momento de la extradición, donde la persona que aparecería ahí es Marcelo D'Alessio, según el abogado de Pérez Corradi, efectivamente lo es. Esto lo planteó Carlos Broitman, abogado en ese momento de Pérez Corradi. Este es Marcelo D'Alessio presenciando ese operativo al lado de la ministra Patricia Bullrich. Claro, Patricia Bullrich dice que se lo encontró de casualidad, que estaba por ahí, que se lo encontró de casualidad. Justo en el momento de un operativo tan anunciado, además, y que después resultó ser un verdadero fiasco, ¿no? Pero no es la única imagen. No es la que hay. única. Vamos a ver una foto que ayer dio a conocer a través de Twitter, o que al menos reprodujo en su cuenta de Twitter, el doctor Alejandro Rúa. Ahí está, una reunión en el Ministerio de Seguridad de la ministra con los jefes de Gendarmería, donde ahí, de saco azul, corbata roja, con un pañuelo como formando parte de esa reunión, con carpetas, aparece nuevamente Marcelo D'Alessio. Por supuesto que se está analizando si esta foto tiene alguna clase de retoque o alguna cuestión por el estilo. Esto el juez lo está estudiando, pero dado que la relevancia que adquiere la ministra de Seguridad dentro de esta investigación... Sobre todo por lo que dice D'Alessio, que la nombra en muchas oportunidades. Es tan grande, bueno, se le está prestando especial atención. Esa imagen reflejaría aparentemente una reunión dentro de una dependencia del Ministerio de Seguridad y en el contexto de operativos que se estaban planificando de cara al G20. Con parte de personal de Gendarmería. Bueno, a ver, puede ser porque Marcelo D'Alessio iba a los programas de televisión para hablar de los operativos del G20, para hablar de cómo se tramitaba todo. Iba Marcelo D'Alessio y hablaba en nombre del gobierno. Por eso resulta completamente verosímil y tiene, digamos, es lógico que se siga esta pista. Nadie salió a desmentir hoy que esta foto no sea verdad. Nadie lo desmintió. Y todo
hace suponer que en el expediente hay más elementos vinculados con la ministra Patricia Es más, él da a conocer, D'Alessio, un mensaje de Año Nuevo que la ministra y el marido de la ministra le envían a muchos de sus amigos, pero que se lo envían a Marcelo D'Alessio, y D'Alessio lo da a conocer como sacando pecho diciendo, mirá el mensaje que me manda Patricia y su marido, ¿no? Sus amigos. Ahí está. Este mensaje, que era algo que la ministra había grabado con su marido, D'Alessio lo da a conocer, y D'Alessio es el que lo muestra diciendo, mirá, sacando pecho lo que me manda Patricia, ¿no? A quien nombra en reiteradas oportunidades. Y vamos, Irina, a recordar lo que el juez Ramos Padilla envía al Congreso Nacional, a la comisión bicameral de este material que estamos hablando desde el viernes. Dice, en respuesta puntual a su requerimiento al presidente de esta comisión, al senador Marino, le hago saber que existen numerosos elementos de prueba en el expediente que, valorados adecuadamente, permiten concluir acerca de la realización de actividades de espionaje ilegal en nuestro país por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio como posible agente de la Drug Enforcement Administration o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en posible connivencia con agentes y o exagentes orgánicos o inorgánicos de la AFI. Gravísimo esto. Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D'Alessio en forma digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa del Estado de Israel, entre otros. Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye, tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado, que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal político y judicial se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina. Irina. El juez Ramos Padilla se puso a disposición de la comisión bicameral para ir, la comisión lo tiene que citar. Este escrito lo que demuestra es la magnitud de la investigación. Lo que deja en claro también es que no todo se reduce a la participación o a la posible participación del fiscal Carlos Stornelli en maniobras, ya sea extorsivas o de manipulación de expedientes, como hemos visto. A lo largo de este escrito que presenta Ramos Padilla se mencionan varios casos distintos y se menciona la intervención de D'Alessio en distintas causas judiciales. No solamente en la denuncia de Pedro Echevez. Se menciona, por ejemplo, el caso de la mafia de los contenedores, que lo hemos mencionado aquí también en Minuto 1. Se menciona el doble crimen de Unicenter. ¿Recuerdan el doble crimen de Unicenter? Son casos que tienen que ver, además, con maniobras de narcotráfico. Se menciona también el triple crimen de General Rodríguez. Todas causas en las que D'Alessio merodeaba o tenía alguna clase de intervención, ya sea aportando información, algunas partes de inteligencia o reportes de distinto tipo. Se está verificando la autenticidad de toda esa documentación que menciona Ramos Padilla en esta presentación, tanto aquella que tiene que ver con la Agencia Federal de Inteligencia, porque es cierto, hay documentos que tienen membrete, tanto de la AFI como de dependencias norteamericanas, ¿no? Pero el juez, por lo que deja entrever en este escrito, da casi como un hecho que D'Alessio es una persona que trabajaba para los Estados Unidos. Es fundamental esto que aparece en este texto porque muestra, insisto, la magnitud de la maniobra. Y como antes nos contaba el colega Juan Alonso, uno de los datos que también aparecen aquí y que muestran esta vinculación de D'Alessio con la DEA,
con los Estados Unidos es aquel episodio ocurrido cuando Héctor Timerman era canciller y se detecta que en un avión estadounidense venía material no declarado que incluía desde armamentos hasta software ultra sofisticado, hasta psicofármacos o narcóticos de distinto tipo, ¿no? Eso fue un caso conocido, fue material fue algo que se dio a publicidad, y a raíz de lo cual D'Alessio le termina contando a Echevest: a mí me mandaron a Uruguay después de que interceptaron ese avión con ese cargamento. Todo eso está en la presentación que hizo Ramos Padilla ante la bicameral y estamos expectantes a ver si lo citan. Bien, Irina, mañana vamos a seguir, muchas gracias. Y Fernando, hoy sorprendió, ¿es posible que le corten la luz a toda una ciudad y a toda una provincia por deudas? Bueno, es una presión muy grande que está ejerciendo el gobierno nacional con las provincias y con las ciudades que tienen deudas con Camesa. Camesa es la empresa mayorista, es una sociedad del Estado, es la que le compra la energía a las productoras y se la vende a las distribuidoras. Hay dos casos emblemáticos, el de Chaco y el de la ciudad de Villa Gesell, en la costa atlántica. El gobierno les reclama deudas que amenaza con cortarle el suministro. Esto tiene un origen, hace pocas semanas las cooperativas de Chubut habían advertido que no estaban en condiciones de pagar los nuevos aumentos. Tuvo que intervenir la provincia, hacerse cargo de esa deuda que tenían las cooperativas y renegociar con el gobierno nacional para que no le corten el servicio. Ahora Camesa dice que hay una deuda de 18.000 millones de pesos en total de todos los que le deben entre distribuidoras provinciales y cooperativas. Hay 4.000 millones que son de cooperativas, como es el caso de Villa Gesell. El tema está en que las distribuidoras cobran y no les pagan a Camesa porque no pueden hacer frente a las facturas, no pueden trasladar todo el incremento que les llega a los usuarios, y en la medida que las cooperativas, en el caso de Villa Gesell o de las empresas provinciales, como pasa en Mendoza, en Misiones, en Río Negro, en Córdoba también, que hace poco que logró cerrar la deuda, no pueden trasladar los costos, entonces van acumulando deuda. Esa deuda es la que el gobierno quiere ejecutar porque dice que es fundamental para cerrar el déficit cero. Gracias, Fernando. Bien, empezamos a debatir, tenemos mucho para hablar no solamente del discurso del viernes pasado del presidente, sino también vamos a volver a hablar del tema peajes y de otras cuestiones, Nicolás Trota, y de la deuda que sigue creciendo y la fuga de capitales. Alejandro Banoli, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le deja el discurso del presidente? Bueno, un discurso vacío, ¿no? Violento, y la verdad que creo que la encuesta que vos mostrabas refleja lo que siente gran parte de la ciudadanía, es decir, el gobierno no se hace cargo de lo que está pasando, insiste con que no tiene ninguna responsabilidad, hace promesas que no tienen ningún contacto con la realidad. Y por otro lado, parece el discurso de un analista, Gustavo, es decir, no hay ninguna propuesta concreta, no hay nada que se parezca a ofrecerle a la sociedad y a la gente alternativas para salir de esta situación tan dramática, porque hay algo que es cierto y lo hemos hablado varias veces, no hay ninguna variable económica, no hay ninguna variable social que esté mejor que en 2015. El gobierno ha empeorado todo. Y esto no tiene que ver con la herencia ni tiene que ver con una situación internacional, porque los países vecinos no están viviendo ninguna crisis. Era interesante ver cómo a medida que el presidente, lo mostrábamos el viernes, hablaba, el dólar y el riesgo país van subiendo, minuto a minuto, y terminaron arriba cuando el presidente terminó de hablar. ¿Esto qué está significando? Absolutamente. Bueno, una gran desconfianza, el hecho de que el propio sector financiero, que es, yo te diría, prácticamente el único sector prácticamente al que el gobierno le está prestando atención y atiende, está diciendo a las claras de que este modelo es insostenible. Y lo cierto es que esta insustentabilidad puede implicar o un año
terrible para la economía real o una crisis, depende de lo que pase en el plano internacional. Es decir, dependemos de los capitales especulativos para que esta calma financiera precaria se pueda mantener, pero lo cierto es que no hay ninguna política, no hay ninguna alternativa, ni para la industria, ni para las pymes, para la gente. Es decir, el único plan del gobierno sería mantener esta paz cambiaria hasta octubre. El único plan del gobierno. Absolutamente. Y rogarle a todos los santos que no haya crisis internacional. Así es, el Ahora, FMI... con todo eso, 732 puntos cerró hoy el riesgo país. Por eso, porque el FMI le ha dado y le va a dar los dólares necesarios para este año pagar los intereses de la deuda, pero está claro de que no hay ninguna garantía que si el escenario internacional se complica y hay una mayor demanda de dólares, haya los dólares necesarios para abastecer la demanda, que siempre en años electorales es muy alta, y por otro lado, en un clima tan crítico, digamos, si la situación internacional empeora, se puede complicar. Omar Plaini, buenas noches, Omar. Buenas noches. Y a nivel del movimiento obrero, ¿qué les deja este discurso? No lo decimos ahora, lo dijimos siempre. Yo no sé quién pudo haber tenido expectativa en este gobierno, en esta alianza que Cambiemos y en el presidente. Creo que el presidente tiene graves problemas, lo dicen algunos colegas suyos. Él expresa una realidad paralela, eso es gravísimo, porque no solamente mintió en la campaña, sigue mintiendo, y lo que está dejando es tierra arrasada. Realmente el próximo gobierno va a tener serios problemas con lo que va a encontrar, porque todas las variables desmejoraron y todos sabemos que creció la pobreza, aumentó la indigencia, el endeudamiento, la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo. Por eso es muy importante ensanchar la unidad de la oposición, porque el gobierno que venga va a tener 2 años durísimos, dificilísimos, y aparte tener que negociar esa deuda externa que deja este presidente, que vuelvo a reiterar, he leído muchos comentarios, incluso de colegas suyos, y creo que tiene un grave problema con la mentira el presidente. Algunos ya hablan de una relación paterna complicada, materna y paterna. La madre le dijo a la revista Noticias que cuando era chico le pegaba mucho porque mentía. Pero estamos hablando de un presidente de la nación, que tal vez creyó que esto era como un equipo de fútbol, ensayo y error. Bueno, el ensayo y error hay seres humanos. Obvio. Una vez más, potencia la oligarquía, la derecha, estos conservadores, eso que ellos llaman la grieta, que yo no coincido, ni siquiera con lo que dijo Labaña, y lo que expresa mucho. Hay que poner en claro qué significa la grieta. La grieta la genera la concentración de la riqueza en pocas manos en el mundo y en la Argentina también. Parece que en este país no se escucha a Francisco. Si no lo quieren leer a Perón, interpretar a Perón, escúchenlo a Francisco. La autoridad más grande que tiene el mundo, cuando él habla... El gobierno no lo escucha. No lo escucha mucho. El gobierno le hace... El gobierno le hace campaña en contra. Ni muchos de los nuestros. Cuando él habla del descarte de la persona humana, de la globalización, de la indiferencia. Está diciendo esto, lo que expresa este presidente. No le importa nada los pobres, los trabajadores, las trabajadoras, las pymes, las economías regionales. Y si nosotros no empezamos a poner en el centro a quien genera riqueza, que son los trabajadores y las trabajadoras, y volver al consumo, volver a proteger la mano de obra nacional, a darle crédito blando a las pymes, proteger las economías regionales, evidentemente, vuelvo a reiterar, de este gobierno nunca esperamos nada, una cantidad de organizaciones sindicales que estuvimos desde el 29 de abril de 2016 en la calle, en aquella movilización multitudinaria al Monumento al Trabajo. Sé que hubo otros compañeros de la política, del sindicalismo, los movimientos sociales, algunos creían que este era un gobierno para 8 años, se equivocaron todo el tiempo. Bueno, ahora es momento de ensanchar la base de representación de que otro modelo es posible, otro país es posible, otro camino es posible, y empezar a discutir esto, sinceramente. Usted hablaba hoy de Labaña. Labaña, en ese reportaje que hizo, no nombró una sola vez a los trabajadores. Entonces, a mí me preocupa. Yo lo respeto, pero él habla, ya él mismo habla de la grieta y dice, Cristina Fernández de Kirchner no. Está bien que diga Macri no. Ahora, ¿qué expresa eso? ¿Un peronismo de centro-derecha? Mire, el peronismo es mucho más que eso. Entonces, empecemos a discutir estas cosas porque realmente quedan
menos. ¿No le gusta Labaña como candidato? No me gusta que no se expresen claramente. Yo no digo si él tiene intenciones, puede serlo. Es más, creo que es más genuino él que muchos de los que están en Alternativa Federal, porque él se fue del kirchnerismo y se peleó en el 2007, ya, y fue candidato en el 2007. Con lo cual, no es que me guste o no me guste. Yo quiero tener en claro cualquiera de los candidatos si va a empoderar a los trabajadores, si va a tener una política para las pymes, si va a tener una política para las economías regionales. Quiero eso que planteen. Acá Vanoli lo plantea con 16 propuestas. Bueno, yo quiero discutir eso como trabajador. Y esa es la responsabilidad que tiene la oposición. Vuelvo a insistir, la grieta es que se concentra en pocas manos la riqueza del mundo. La grieta no la producen los laburantes, no la producen las pymes, no la generan las economías regionales, la generan aquellos que terminan hablando todo el tiempo de economía, de encuestadores. Estoy cansado, Gustavo, de ver todólogos y opinólogos que dicen cualquier barbaridad, como el caso este de D'Alessio. Ahora nadie se hace cargo y parece que es un tipo que tiene problemas psiquiátricos. Por favor. Acá hay una complicidad de servicios. Obvio. Total. Colegas suyos periodistas y políticos y justicia tremendo. Bueno, esos van a tener que dar explicación en algún momento en la Argentina. Total. Ahora, si a eso algún dirigente político le llama la grieta, mire, yo estoy del lado de la grieta. ¿Por qué? Por la injusticia. Porque en el peronismo hay 3 grandes principios. Uno de ellos es la justicia social. Mientras no me planteen la justicia social, yo voy a seguir peleando por eso, como muchísimos compañeros del campo nacional y popular. Por eso, Gustavo, sí, si me permitís, sí, y le agradezco, Omar, la cita, las propuestas concretas, yo creo que es importante, más allá de discutir cosas abstractas o generalidades, que los candidatos digan qué van a hacer. Claro. ¿Qué van a hacer con la apertura importadora? ¿Qué van a hacer con la especulación financiera? ¿Qué van a hacer con las políticas para las pymes? ¿Qué estado tienen presente? ¿Qué van a hacer con los salarios y las jubilaciones? Yo creo que es muy importante la unidad de la oposición, es muy importante que se genere una fuerza muy contundente para cambiar este modelo económico, pero creo que es importante, más allá de hablar de la no grieta, que empecemos a hablar, claro, de decir qué proyecto de país estamos sosteniendo. Está Nicolás Trota, ahora está también, enseguida vamos a ir con Olivia Sor, que es analista de Chequeado. Ellos estuvieron al instante chequeando el discurso de Macri. Enseguida vamos a estar con ella, que nos va a contar cuántos falsos, mentirosos, verdaderos y engañosos encontraron. Rápidamente, va a ser una síntesis, pero a Nicolás Trota le quiero preguntar, porque siempre la UMET está produciendo mucho interesante material económico, y acaban de producir algo relacionado, Nicolás, al tema de la fuga de capitales, ¿no? De lo que habló también el presidente, diciendo que estaba bárbaro la relación de Argentina con el mundo, pero la realidad marca todo lo contrario, ¿no? Bueno, la realidad, Gustavo, nos marca que lo único comparable al mal momento que transita la Argentina es el futuro que Macri le va a dejar a los argentinos por el enorme condicionamiento que nuestro país va a tener, los enormes vencimientos que va a tener el futuro o futura presidenta desde hasta el 2023, ¿no? Un gobierno que podemos afirmar con contundencia que es el que más ha endeudado a la República Argentina en su historia, una toma de deuda de más de 180.000 millones de dólares, ¿no? El Estado Nacional ha adquirido deuda por casi 160.000 millones de dólares y un poco más del 80% de la deuda tomada está en dólares, lo que también condiciona muchísimo el margen de maniobra que va a tener un futuro gobierno, claro, y mucho más con las políticas de austeridad, dicen algunos, para nosotros son de ajuste, que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional con fuerte connivencia con el gobierno de Mauricio Macri. Y creo que el discurso de Macri refleja también que el discurso es mucho más débil que el relato y que el talento de Durán Barba no alcanza para camuflar la realidad que vivimos los argentinos. Y cuando alguien levanta la voz, claro, es porque lo que no tiene es la razón, ¿no? Entonces, en vez de ser un gobierno que reconoce la crisis inducida por sus malas políticas en el peor año para los argentinos, no ha planteado ninguna alternativa para resolver los problemas estructurales. No habló de inflación y terminamos el 2018 con la inflación más alta desde 1991. No habló de la dramática pérdida de capacidad de compra del salario, terminamos también con el año más duro en cuanto a pérdida de capacidad de compra del salario desde la mega crisis del 2001-2002. No habló de tarifas. Entonces me parece, como se planteaba recién, que se desconoce el momento de suma gravedad
que están transitando la inmensa mayoría de argentinos, el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, la crisis absoluta. Mercedes alternativas, dice Alejandro Banoli, lo dice Mar Plaini. ¿Ustedes están trabajando los equipos técnicos del peronismo? Sí, nosotros ya desde 2016 empezamos a sacar documentos, unos 8 documentos de la Comisión de Economistas del PJ, donde están varios economistas reconocidos, Feletti, Batakis, Axel, Arnaldo Bocco. La realidad que hoy tienen que sumar a Banoli. Sí, no, con Banoli hablamos mucho. Mira, la realidad es que es lo que pasó en el discurso. El discurso, hoy el gobierno dijo con anteojeras y orejeras, voy a avanzar en este rumbo, no hay manera de un cambio de rumbo, esto que le venimos pidiendo desde el inicio de la gestión, con lo cual queda hoy la pelota en la oposición y en las propuestas. Claro. Y la gente tiene que empezar a pensar cuál fue la oposición más seria a este gobierno. Cuáles fueron la oposición que presentó las políticas para desasnar o hacer algo que no hizo este gobierno, quién avanzó en tarifas, quién avanzó en salarios, en los créditos SUBA. El gobierno no habló y eso no lo va a solucionar. Me parece que hoy desde la oposición tenemos que empezar, como decía Alejandro y Omar, a trabajar en las propuestas y convencer a las personas quién es hoy o quién tiene ese coraje para llevar adelante los cambios que son de fondo y muchos que se vienen en la Argentina. No habló de ningún problema, es más, hubo una frase que fue terrible de decir que estamos mejor parados que en el 2015. Eso habla de un sesgo, no entender, digo que el 80% hoy de la gente no llega a fin de mes, es haberle tomado el pelo, no es solo mentir y el relato, insiste en que este es el rumbo y no lo va a cambiar. Con lo cual digo, hoy en los espacios de oposición, en la legislatura, en el Congreso, en las legislaturas provinciales, se va a tener que trabajar en los cambios que necesita la gente, porque para octubre falta mucho y la gente no aguanta más. No, bueno, estamos viendo este dato de hoy, si lo podemos marcar de nuevo, que es tremendo, cómo afecta la crisis al sistema de salud en la Argentina. Esto publicado en la tarde-noche de hoy por el diario Clarín. Estamos hablando, a ver si lo podemos ver, Charlie, otra vez, que realmente es la crisis ahora, acá, y cómo lo está sufriendo la gente, que ha caído la venta de medicamentos en forma mensual desde mayo del año pasado. Ahí está, en Alerta de Salud. Los argentinos compraron 100.000 remedios menos por día el último año, y preocupa la interrupción de tratamientos. Estamos hablando de gente que no puede comprar remedio, que interrumpe tratamiento. Estamos hablando de la salud. O lo que publicó el diario El País, ¿no? De las comidas, de una comida diaria que hacen muchos argentinos, publicado por el diario El País. Gustavo, la leche cayó el 10% en consumo en un año. Claro. ¿Quién negocia la leche? Nadie. Cuando uno no puede comprar la leche es porque la crisis penetra en todos los sectores con una fuerza inconmensurable. Quiero decirte, Gustavo, que hoy Pablo Moyano, en el Vaticano, encuentro, ¿no? Exactamente, en la Pontificia Academia de Ciencias se realizó el encuentro de la Federación Internacional de Transporte. Entre otras presencias está el presidente de Volvo, el ex vicepresidente de FIA Ferrari, Jeffrey Sachs. Pablo Moyano denunció las políticas de este gobierno claramente hoy en ese encuentro internacional en el Vaticano, y lo vamos a denunciar los trabajadores en todos los ámbitos internacionales, además de la pelea que damos nacionalmente de lo que va a dejar este gobierno. Hay que recalcar, insisto en eso, de lo que va a dejar cuando se vaya este señor de la presidencia, lo terrible que están pasando. El consumo bajó todo. Claro, si aumentó la desocupación también. De eso no habla, y se jactan que ellos hacen limosna más que nadie, que dan cada vez más planes. Eso es limosna. Nuestro creador dijo clarito. Gustavo, hay un estudio de Naciones Unidas. Quería terminar con nuestro creador. Perdóname. Lo único que dignifica es el trabajo. Lo único que dignifica. Entonces, que no nos vengan con las políticas de limón y asistencialismo. Reforzando lo que decís, hay que resolver Omar, la coyuntura, yo estoy de acuerdo en eso, pero no lo definitivo. Hay un ranking de 100 países que hizo la ONU, somos el tercer país con mayor desocupación en los últimos 3 años. Exacto. Y somos el primer país de América Latina con la mayor baja del poder adquisitivo de los salarios en 2018. Eso es lo que nos deja, además del endeudamiento.
Hago una pausa, enseguida hablamos con Olivia Sor de Chequeado sobre el discurso y también está para hablar Ricardo Lasca. Aumentaron los peajes y cuestiones que te cobran en los peajes que no está. Enseguida lo hablamos con Ricardo Lasca.